Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: la indumentaria tradicional argentina, parte 5. Continuando con la descripción del atuendo federal y de sus concomitantes que influenciaron las actividades políticas en la Argentina de ese periodo tan nefasto, podemos detallar. Es interesante que luego de asumir la gobernación de Buenos Aires por segunda vez en 1835, el dictador Rosas ordena que la proclama "Viva la Federación" fuera colocada en cada nota con tinta roja. Se pintaron de colorado el frente de las casas. Los militares utilizaron el color rojo en los tacones de las botas y las niñas huérfanas que sostenía la sociedad de beneficencia llevaban una clavija y un moño punzó en la cabeza. Hasta los años 60 del siglo XX se podía conseguir en los bazares y ramos generales los platos de mesa de loza blanca con una guarda roja propia de esa época y también con algunas consignas. Cuando muere el 19 de octubre de 1838 la esposa de Rosas, doña Encarnación Ezcurra, a los 43 años, se supone que a consecuencia de un paro respiratorio, y con ella muere la llamada heroína de la Santa Federación. Pues no solo perdió Rosas su esposa, sino también su apoyo político, puesto que con el fin de reponer a su marido en el mando, haciéndolo aclamar como el salvador del país con el iris de la paz, como el único de empuñar las riendas del gobierno, trabajó con obstinación y fuerte empeño, empleando arbitrios vergonzosos, vedados al sexo púdico, y no hay duda que tuvo una parte por demás activa, pues fue el alma de los sublevados. Fue entonces la expresión del más profundo ridículo por la consideración de ser tan vulgar y desnuda de cualidades la mentada heroína. Falleció sin los auxilios de la Iglesia Católica, quienes venían de sufrir las políticas de Rosas y que solo los franciscanos y jesuitas tenían posibilidades de poder ante el gobierno, y por ello la vistieron con hábitos franciscanos, le pusieron botines nuevos e introdujeron un sacerdote en su habitación entre las penumbras. Todo esto se descubrió 80 años después, cuando fue abierto el cajón para cambiar de sepultura. Su defunción, sin embargo, estuvo cargada de un amplio duelo popular y político, a tal punto que 25.000 personas, recordemos que en Buenos Aires de esa época habitaban 60.000, asistieron a su sepelio y la procesión del féretro desde el fuerte hasta el convento de San Francisco. Muchos fueron los lamentos y los pésames reales, fingidos también por parte de la sociedad de la época, y se inventó el luto federal, que consistía, según la ocurrencia del general de la Federación, Vicente González, llamado el Carancho del Monte, de enlutar el kepis o gorra de los militares y de los policías con cinta de crespón y una más angosta cinta roja. Los militares se apresuraron a aceptar la propuesta. A eso se le llamó cintillo, que no debe confundirse con la divisa punzó. Se llevaba en la gorra y después, cuando la usaron los civiles, en el sombrero. La divisa punzó era reconocida como la marca. Por ello, estimados amigos, vemos que los sombreros todos tienen una cinta negra con un crespón al costado. Ya es parte de los sombreros que compramos normalmente, y eso era el famoso cintillo. Pasados 2 años, en 1840, mandó Rosas a cesar el luto que todos vestían, diciendo: "Cuando os suplico que seca el duelo federal, no os quiero decir que dejéis también el cintillo punzó que usáis, como símbolo marcial de la libertad y gloria". Rosas mantenía desde 1839 una relación amorosa asimétrica. Eugenia Castro tenía 14 o 15 años y era una huérfana de padre y madre cuando empezaron sus amores con Rosas. Morocha, bonita, grácil, con cierto aire de abandono y la timidez de quien no se siente dueño de nada y vive temeroso de incomodar. Rosas, rubio y apuesto, de noble linaje, 45 años, viudo, con 2 hijos mayores, Juan y Manuela, ejercía el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires y era, virtualmente, el dictador de la Confederación Argentina.
¿Qué podían tener en común la joven huérfana y ese hombre tan poderoso? El padre de Eugenia, el coronel Juan Gregorio Castro, un militar como tantos, había dejado a sus hijos encomendados al gobernador. Así como tutor y pupila se conocieron. Al principio Rosas y Eugenia, la huérfana, como se acostumbraba a decir entonces, fue colocada por su tutor en una familia conocida, donde hasta los sirvientes la maltrataban. La niña se quejó y Rosas optó por llevarla a su casa para que cuidara a su esposa, Encarnación Ezcurra, en su última enfermedad. Ella se desempeñó con ternura y eficacia y la moribunda se lo agradeció. Eugenia pensaba quizás que en ese gran caserón de la calle del restaurador su presencia pasaría inadvertida. No fue así. Su incipiente belleza sedujo a más de uno de los miembros de ese numeroso clan, tíos, primos, sirvientes, antiguos esclavos y también agregados. Eugenia así dio luz a una hija, bautizada Mercedes, cuya paternidad se atribuyó a un sobrino de la difunta señora. Después, en la medida que nacían otros hijos, Ángela en 1840, Herminio en 1842, Nicanora en 1844 y más tarde Joaquín y Justina, para los habitantes de esa casa no hubo misterio. Rosas había convertido en su amante a esa niña, apenas una adolescente. Hacia 1840, Rosas se había vuelto sedentario. Trabajaba intensamente, auxiliado por varios escribientes para atender su correspondencia diaria. Su larga jornada terminaba al amanecer y después comenzaba el reinado de Eugenia. A veces, para prevenir un atentado, probaba la comida del gobernador. Siempre le preparaba la yerba y le cebaba el mate. Signo de confianza suprema. En esos tiempos de sangre y de degüellos, la joven concubina era la única autorizada para afeitarlo. Luego de la batalla de Caseros, los vecinos de Buenos Aires creyeron caer en manos de otro dictador y todos salieron a ver entrar triunfante al general Urquiza envuelto en su famoso poncho claro y sombrero de piel de nutria. Los parroquianos aún llevaban la divisa punzó sobre su pecho. En 1854 el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, abolió la divisa punzó como emblema del odio y se señaló la escarapela azul y blanca como emblema de la unión, de la concordia y de la nacionalidad. Es imperante mencionar a la Mazorca, sociedad compuesta por amigos y fanáticos de Rosas que tenían sicarios para cometer tropelías y asesinatos. Debe su nombre a ciertos dibujos de la época, encabezando y en forma de logo en cuartetas llenas de amenazas aparecía una espiga y una mazorca de maíz. También eran parte de la sociedad y haciendo el trabajo más sucio, todos los forajidos de los suburbios bonaerenses, los negros ex-esclavos como delatores adictos a Rosas y a su hija, al punto que los candombes teníanlo a él como soberano y a su hija como princesa. En Buenos Aires se cerraron las puertas y se acabaron los recibos de familia. Las damas abandonaron el buen vestir, tomaron trajes oscuros y pobres, no quedó más refugio moral que la devoción. Es espantosa la historia de degüellos, de los asaltos y de la violencia que Rosas ejecutó contra el pueblo de la ciudad. El terror llegó a su colmo y no hubo calle en la que no amaneciese el suelo rojo de sangre y ardiendo con barricas de alquitrán donde habían perecido alguna víctima. La Mazorca amontonaba los carros de basura con cabezas de los unitarios degollados y los transportaban por la calle gritando: ¿Quién quiere comprar duraznos? Así funcionaba la Mazorca. Hubo también quienes, aprovechando el fácil juego de las palabras, pronunciaban Mazorca, aunque la horca no fue el método preferido por los rosistas. Sí lo eran el tiro de pistola y el silencioso cuchillo corvo de degüello. El viajero inglés Robert Elwis, en su libro Viaje de un dibujante alrededor del mundo, en inglés por supuesto, donde indica el arquetipo del gaucho y el soldado federal y su traje muy atrayente, indica: usa unos pantalones muy anchos de lienzo blanco llamados calzoncillos, hermosamente adornados de la rodilla para abajo con calados, y a veces flecos de seda que caen sobre el pie. Un chiripá, un
poncho de algún color brillante atado de la cintura y acomodado flojamente entre las piernas en forma de grandes pantalones abolsonados. Una chaqueta y un ancho cinto llamado tirador. Este está asegurado atrás con 4 o más hileras de patacones y a él se ve sujeto un largo cuchillo, frecuentemente con vaina y empuñadura de plata. Sus botas, abiertas en las puntas, son blancas y hechas con gran esmero con el cuero de la pata del caballo, sin costura. El sombrero es un panamá de paja de ala angosta rodeado por una cinta roja y usan grandes espuelas de hierro o plata. El gaucho adopta ese distintivo, luciendo en su sombrero aquella insignia de color sangre y blandiendo el puñal en saña feroz. Usaba el cabello cortado a la altura de la oreja. En la barba ya había entrado de moda rasurarla a la altura de la boca, en la que se dejaban crecer el bigote. La clase social superior de los hacendados y de los estancieros, que proliferaron en esa época de barbarie y saqueo y que utilizaban la ropa similar al gauchaje, pero con detalles, indicaban la diferencia abismal de su riqueza desde el tipo de telas usadas para su confección, como dijes de oro en los chiripá, anillos de sello, la yesca y el pedernal, lujosos de oro y plata, sombreros gachos, chambergos de pelo de nutria o seda españoles o ingleses llamados chimenea. Como arma de defensa siempre el facón en la cintura. En su cabalgadura llevaba un cuchillo más largo muy parecido al estoque español, que es una hoja de 88 centímetros de longitud desde la empuñadura hasta la punta, estrecho y cortante en sus 2 últimos tercios, utilizada en los toreos. Servía también para ultimar una vaca ensartando el carnero. Así se llamaba, pues se guardaba entre las caronas de la montura del caballo, de 60 a 70 centímetros de largo, fino, pero no tanto como el estoque. Lo que no era muy difundido, pero su uso era bastante común, era el revólver a chispa realizado en bronce, su cañón, y de un solo tiro, de allí su mote de naranjero, por su color anaranjado, propio del bronce. El gaucho más alzado solía usar 2 y se los colocaba en la cintura. Podemos ver el detalle del arma, por ejemplo, en la pintura de Manuel Blanes, Cruz de Palo. Otro elemento no menos importante y que no dejaba de utilizar era el poncho, usado como abrigo, también útil en la pelea para parar una estocada mortal. Liviano en verano y grueso en invierno, puesto sobre el hombro izquierdo, colocado de diversas maneras. Una de ellas muy usada era la llamada bandolera, cruzado sobre el hombro izquierdo, poncho doblado y se anudaba sobre la cintura derecha o bien se enganchaban las puntas del poncho por detrás de la empuñadura del facón. Otra muy usada en verano era el arrollárselo a la cintura y atarlo por las puntas a la derecha o bien colgando sobre su hombro, cayendo por detrás y también por delante. No muy largo, muchas veces doblado 2 veces para que no fuera demasiado largo. Era permanente también el uso de las boleadoras en la cintura, atadas de tal manera que pudieran salir, para utilizarlas dando un fuerte tirón sobre la bola más pequeña de las 3 Marías. Cuando iba de caza llevaba 2 o 3 colocadas como para tirar a las patas de los choiques o bien para la defensa. Las espuelas eran parte de su atuendo. No era un adminículo utilizado solo por algunos, las usaban todos. Cuando el gaucho iba a una pulpería a beber o a buscar camorra, solía entrar arrastrando las espuelas contra el piso de tierra sentada, y era considerado un agravio. No solía pasar así en un baile, pues era descortés no sacarse las espuelas antes de entrar a la cancha. Cancha, la palabra cancha proviene del quichua cancha, que significa recinto cercado, como el espacio destinado a ciertos deportes o espectáculos. Vemos en otros bailes y festejos que el gaucho no dejaba sus armas ni espuelas, según los cuadros y dibujos de la época. Algunas veces podía bailar así el malambo, danza varonil exclusiva. Un ejemplo es el dibujo del almanaque de 1946 de la empresa ESO, que muestra a un grupo de parroquianos entreverados en un malambo usando espuelas.
Si bien el dibujo alegórico es del siglo XX, no deja de ser interesante el rescate, pues está basado en los usos y costumbres de la pampa argentina del siglo XIX, y su aceptación fue inmediata. No lo hubiera sido así si se trataba de una falacia. Su aceptación como alegoría fue tal que ese dibujo se plasmó en los ranchos de la Argentina. Tuve la oportunidad de encontrar uno en la estepa malarguina en una de mis visitas, que ante mi asombro por el hallazgo, la dueña de casa me regaló el viejo almanaque con 50 años de estar colgado en esa pared de adobe y que con cariño conservó. El gaucho en la pulpería tenía costumbres que para nosotros hoy son tildadas de bárbaras, pero en ese momento era normal realizar el finteo con el cuchillo, donde en una suerte de pelea jugaban a marcarse, cortando la oreja del contrincante para dejarlo marcado como a un animal. Surgió de allí la costumbre de jugar de igual manera, pero con la alpargata, finteando, para evitar y propinar el planazo con la suela de la alpargata, que era de yute entretejido. En la misma época, y por reflejo, surge el gauchaje llamado unitario. La realidad, el gaucho unitario se basaba en los favores que recibía de parte de los personajes que defendían esa idea política y también movidos por la insanidad demostrada por los federales ante tantos crímenes y alevosías ultrajantes para el parroquiano. Eso llevó a una diferenciación que también se mostró en el atuendo. El unitarismo no versaba sobre la idea de un gobierno único y monárquico. En realidad clamaba por la unificación del país bajo una carta magna donde se respetaran las ideas y la vida de todos por igual. Lo que se logró en 1853 con la Constitución Nacional, donde pesó por esos años la barbarie comandada por Rosas hasta la llegada de Urquiza en 1852. El gaucho unitario vestía de similar manera al gaucho federal. Bota de potro, chiripá, calzón con cribos, camisa, chaleco, chaqueta, y variaba en el uso del sombrero, pues no usaba el gorro de manga. Sí el chambergo, el potosino, el panza de burro y el sombrero panamá de pajilla. En la ciudad y en algunas haciendas los personajes más encumbrados eran unitarios. Así pues, su vestuario era particular y destacado ante el gauchaje federal. Esteban Echeverría, en su libro El Matadero, identifica el régimen de Juan Manuel de Rosas con el acto que se lleva a cabo en los mataderos. Es considerado el primer cuento argentino y trata sobre la política, la economía y diversos aspectos sociales de Buenos Aires. Echeverría nos presenta en el cuento la pérdida del individuo y la barbarie de la multitud federal que lo había reemplazado debajo del régimen de Rosas. El cuento tiene la intención de mostrar al lector que aquel clima polarizado y violento no era bueno para el país. El poder de la Iglesia sobre la gente aseguró que los unitarios quedaran como enemigos, mientras que los federales aparecían como líderes escogidos por la voluntad divina. Todos los pastores suplicaban a el Dios de la Federación que salvara a la población. De esta manera Echeverría hace obvio el sesgo de la Iglesia a favor de los federales y contra sus rivales políticos, los unitarios, especialmente la Iglesia comandada por los franciscanos. En ese clima, es fácil para la dictadura federal presentarse como la heroína de la gente, que protestaría en contra de la maldad de los unitarios. La intención de Echeverría es mostrar al lector que así se controló a la población durante el gobierno de Rosas y el discurso político de Buenos Aires. Un pasaje del relato. Un hombre que usaba el matadero a caballo y todos gritan. Allá viene un unitario. Al oír tal proclama, toda la chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque. Ni luto en el sombrero. Perro unitario. Es un cajetilla. Monta en silla como los gringos. La mazorca para él. La tijera. Es preciso sobarlo. 3 pistolas por pintar. Todos los cajetillas unitarios son pintores como el diablo. Del párrafo aludido
podemos observar que el hombre llevaba una barba tipo candado, propia de los hombres unitarios, a los que se le agregaba el apelativo de cajetilla. Montaba sobre silla inglesa, no sobre el apero gaucho. Llevaba pistolas, cosa poco común entre los paisanos y gauchos sin riqueza. No era gaucho. La idea de tuzarlo, o sea, cortarle el cabello a pesar de no usarlo muy largo, apenas debajo de la nuca, estaba latente. No llevaba el luto por la muerte de Encarnación Ezcurra, esposa de Rosas. Tampoco la divisa punzó obligatoria. El uso de la divisa era obligatorio, pero el unitario se resistía a ser etiquetado de esa manera. El joven unitario queda desafiante hasta el final y nunca muestra miedo entre las crueldades de los federales en el cuento. Así es que Echeverría manifiesta su espíritu rebelde contra el gobierno de Rosas. Las palabras del joven representan los sentimientos del autor cuando el juez federal de la escena le pregunta por qué no lleva la insignia del Estado como manda Rosas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como vosotros. Deberías andar como ellos, en 4 patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero a que, maniatado, me arranquen como el cuervo una a una las entrañas. Los colores utilizados por el gaucho unitario eran todos menos el rojo punzó. Pero si bien utilizaba alguna prenda roja, nunca se colocaba el cintillo o la divisa punzó como los federales. Era de adornar su caballo con cintas celestes y blancas, también de utilizar el chiripá bandera, como lo ilustra León Palier. Siempre alerta para poder escapar de las hordas federales, solía entrar a las pulperías y enramadas preparando su facón y a la cintura 2 pistolas cargadas y su infaltable poncho pampa. Su barba era cortada en forma de candado, más el bigote fino, o bien el bigote solo, o la barba en la pera sola y cerrada como lo describía Ventura Robustiano Lynch. El color celeste y verde son 2 colores que tomaron triste fama en aquella época, pues quienes lo utilizaban eran considerados unitarios. El gaucho unitario, menciona Ventura Robustiano Lynch, vivía perseguido sin hogar fijo, por temor a que le tocaran el violín. Vagante, errante por la sabana pampeana, comiendo donde podía, durmiendo donde lo tomaba la noche. Es con él que comienza la historia del cuatrero. Eduardo Gutiérrez, en su libro El puñal del tirano, suministra algunos pormenores sobre la afiliación de un gaucho unitario alzado en dolores contra el gobierno de Rosas. Este individuo, escribe el juez de paz, no solo es unitario, sino también que trae el traje de tal y es cajetilla de bota de caña fuerte. Si bien no se pudo saber si era unitario, pero en lo que respecta a la bota de caña fuerte, lo colocaba en la postura de cajetilla, palabra que luego se incorporó al lunfardo bonaerense que indicaba un nivel social superior. Todas sus canciones eran unitarias. No bailaba el federal por no acordarse de Rosas. Se han conservado algunas de sus poesías. Escuchen. Lo mismo que la majada que pan de corta la punta, allá va todita junta, revuelta y entreverada. Así es la federal. Cuando la van a pelear, no sabe más que de balar y apegarse al carnero, de miedo que el aparcero no se le vaya a copiar. Da gusto ver esa gente con la vincha colorada. Parece hacienda marcada de colorado en la frente. No es porque esté presente, pero así van a ver, es muy difícil conocer de qué hacienda es la majada, por la cinta colorada que es su gusto y su placer. Siempre andan todos juntos y que nadie los estorba. Gritan peleando la corva,
que nos han de hacer disjuntos, pero en cuanto ven los bultos del unitario asomar, y ya echaron a disparar que el diablo se las pelaba, dejando en cada volteada hasta el estribo en montar. Por eso, cuando la vemos, que ya medio remolina, ya nos echamos encima para ganarles el tirón, porque es de una condición esa hacienda federal, arisca como el bagual, cuando ve nuestro parcero que con su buen parejero le busca el lado del corral. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore, y les encomiendo la gauchada de suscribirse, comentar y compartir con otros que gusten del folclore, y así poder continuar emitiendo este canal que es gratuito, sin más interés que dar un cacho de cultura.